Bueno, tendrá que ser un poquito más formal la cosa. Yo lo quería más despejado y más informal, pero para tratar de atender a nuestros amigos de los medios de comunicación, lo hago desde acá con mucho gusto también. Entonces decía yo que nos ha acompañado Red Familia en esta gesta de iniciar la transformación del sistema educativo nacional, porque apenas estamos iniciando, es una labor que cuando la veamos, espero en el futuro, y tenga toda una serie de pasos y de escalones que ha ido subiendo, veamos que estos fueron los primeros pasos realmente de esa transformación. Apenas ahí estamos, ¿no? Entonces, gracias por acompañarnos. Es muy valioso cuando se mete uno en este tipo de batallas. El acompañamiento es fundamental, y estoy muy de acuerdo con la reflexión que hacía Mario, citando a un expresidente norteamericano, en el sentido de que no solo hay que tener la razón, hay que tener los medios para forzar los cambios, colaborar a ellos, exigirlos, oponerte, en fin, hay muchas vías y todas las tenemos que utilizar para llegar al cambio. No podemos dejar ninguna inutilizada. Nos apoyamos en los compañeros de los medios de comunicación para dar a conocer las cosas, nos apoyamos en análisis y en investigación para poder tener los fundamentos para ir a esa batalla pública. Usamos la voz. Hay que usar la voz, los ciudadanos tenemos que aprender a usar la voz en este país. Es un país que usa muy poco su voz, muy poco su voluntad, muy poco su libertad, y por eso en muchas ocasiones estamos como estamos. A veces es de colaborar, de entenderse, a veces es de oponerse. Todos los medios los tenemos que utilizar para llegar a un mejor sistema educativo en nuestro país. Dentro de las notas introductorias no me gustaría dejar de mencionar a Miroslava Félix, que me acompaña del equipo de Mexicanos Primero el día de hoy, y también a un muy querido amigo que también es parte de la familia de Mexicanos Primero, Beto Cerdán, a quienes muchos de ustedes conocen. Ahora está en el CIDE, pero seguimos trabajando en la misma batalla, nada más en trincheras distintas. Pero se le aprecia mucho y se le extraña mucho a Beto en Mexicanos Primero. Bueno, una última nota introductoria. Yo voy a compartir con ustedes datos de cómo está la educación en el país. Les voy a dar también algunas impresiones personales, pero sobre todo quiero que tengan más información y que esta información corra dentro de esta red tan importante que es Red Familia, y que sé que todos están preocupados por la educación, pero a veces hacernos de más elementos de dónde estamos parados en relación al mundo, y por otro lado, de para dónde van las cosas y cómo las podemos empujar, es muy valioso para, como decía Mario, obligar al cambio, ¿no? Mover al cambio. Entonces, en ese sentido, voy a compartir con ustedes elementos que son duros y son crudos y son dolorosos. Son dolorosos. Espero que por lo menos algunas y algunos de ustedes aprendan algunos de estos elementos que no los tuvieran antes, y espero también, y lo creo porque creo que ese es los valores que se viven en Red Familia, que les va a indignar lo que van a aprender esta mañana, les va a indignar, porque tenemos un atraso y hemos descuidado de una manera atroz a nuestra niñez y a nuestra juventud. La verdad es esa. No querer ver esa verdad es negarse también a resolverla, es parte de la complicidad que nos llevaría a no atender el problema. Hay que verlo como es, y luego lo que sí quiero que salga como resultado de esta reunión es que todos estemos pensando cómo en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito de las escuelas de nuestros hijos, en el ámbito comunitario, inclusive en el nacional, ¿qué hacemos para corregir este asunto? Si alguien aquí, terminada la plática, decide cruzarse de brazos porque está muy difícil, o estamos demasiado atrasados, o hay muchos intereses creados que se oponen a la reforma, entonces el propósito de nuestra visita llevará por nombre fracaso. En cambio, si además de informarles e indignarles, les ponemos a pensar
a cada uno de ustedes y a la organización cómo le hacemos para empezar a transformar esto, entonces más bien habremos ganado. Ese es el objetivo que perseguimos Miroslava, Beto y yo esta mañana. Entonces, la presentación va de comentarles cómo anda México en cantidad educativa, cómo anda en calidad educativa, y luego quiero platicarles un poco de lo que ya se está trabajando y lo que está en ciernes a través de la reforma al tercero constitucional como una oportunidad verdaderamente histórica para transformar lo educativo en el país. Esa reforma no es perfecta, pero a no dudarlo es la reforma más importante que se ha gestado en materia normativa educativa en muchas décadas en este país y da pie para que vayamos por más. Pero debe ser esa la lógica, no es la reforma, no, es el inicio de muchos pasos de reforma que nos tienen que llevar a mejores resultados. Bueno, les empiezo platicando entonces de cómo está la educación en el país. Primero hablemos de cantidad educativa. Les voy a hablar de generaciones heridas y van a decir, qué fuerte aseveración, resulta dura y quizá exagerada. Les voy a preguntar un poco más adelante a ver si les ha dado argumentos suficientes para validar este dicho. Pero yo creo que literalmente estamos hiriendo a generación tras generación de niños y jóvenes en el país. En cantidad educativa, imaginen que hay 100 niños en una generación, para facilidad de cálculo. En tiempo y forma, un niño que inicia la primaria, alrededor de los 6, 7 años, 6 años después, 92 habrán terminado la primaria. Ese es un número que habla de un esfuerzo por cubrir el flanco de la cantidad educativa en nuestro país. Ahí a nuestro sistema hay que hacerle un reconocimiento, sobre todo en la primaria, digamos, ¿no? Debería ser el 100%, pero 92 es un número que apunta hacia esa cifra y que es un buen logro de nuestro sistema. Pero luego ya no vamos a encontrar tantos más, ¿no? Para la secundaria, a los 15 años ya perdimos más o menos a una tercera parte de la generación, 29. ¿Y qué hacen 29 que ya no están en el sistema educativo? Pues todos tenemos respuestas y ninguna de esas respuestas es satisfactoria. Todo joven de 15 años debe de estar en la escuela. Todo joven. Y además mirando a hacer la preparatoria y hacer la carrera y la maestría. Pues aquí desafortunadamente ya perdimos a casi 30 de la generación. Y luego vean el despeñadero entre la secundaria y el bachillerato. Solo 40 terminan el bachillerato en tiempo y forma. Solo 40. Menos de la mitad de la generación. Ahora, cada generación que se presenta año con año a la escuela en México no son 100 niños, ¿verdad? Paz sabe perfectamente que son 2 millones cada año. Entonces, de esos 2 millones que llegan a la primaria a los 7, para los 18, 1.200.000 están fuera del sistema escolarizado. 1.200.000. Eso es descuidar a las generaciones de mexicanos. Y sin embargo, el gobierno preferiría presumir supuestas coberturas universales en los diferentes grados, ¿no? Ahora, esto nos da como promedio de escolaridad en el país 8.6 años de escolaridad. Déjenme traducir eso. 8.6 años de escolaridad quiere decir que un mexicano, cuando decimos un mexicano mide 1.70, pesa 70 kilos y estudió el segundo de secundaria. Segundo de secundaria. Eso es lo que estudia México. Hay mexicanos con postdoctorados y hay mexicanos que no terminan la primaria, pero el mexicano promedio, segundo de secundaria. ¿Qué quiere decir eso? No sale el mexicano de educación básica. No llega al bachillerato, no llega a las especializaciones, no llega a la profundización en el conocimiento. Se queda con una embarradita de idioma, una embarradita de historia, una embarradita de matemáticas y quizá alguien le diga cuál es la definición de ciencia, porque no le toca practicar las ciencias, no en el segundo de secundaria. ¿Se puede uno defender con segundo de secundaria en el mundo del siglo XXI? Vean otras naciones.
Los escandinavos se acercan a los 14 años de escolaridad por habitante. Nuestros vecinos del norte más de 13. Es decir, 4 y pico años más, 50% más que un mexicano en promedio. Multipliquen 8.6 por 2 millones y eso les va a dar el número de horas de preparación de una generación de mexicanos, escolarizada, ¿no? Luego hay otros tipos de preparación. Ahora multipliquen 13.3, que es la cifra de Estados Unidos, por alrededor de 5 o 6 millones de estudiantes que tienen por generación. Entonces, son decenas, si no es que cientos de millones de años más de preparación. Y si lo multiplicamos generación por generación por generación por generación, pues quizás son miles de millones de años más de preparación en la población norteamericana que en la población mexicana. ¿Puede México competir con una población que por habitante tiene casi 5 años más de preparación? Pues la respuesta es que por supuesto que no. Puede competir en nichos con esa sociedad, pero no puede competir globalmente con esa otra sociedad. Además, no nada más tenemos menos años. Desafortunadamente, en México tratamos de arreglar las cosas muchas veces vía declarativa y cuando arreglamos algo descomponemos otra cosa. Eso es típico de nuestra política, ¿no? Parcho aquí y descubro acá. Y mientras sigue el elefante blanco, tonto y ciego, golpeándose contra las paredes y lastimando a todo el mundo. Así veo las cosas un poco, ¿no? Entonces, por irnos por la cobertura, que sí había que lograrla, hicieron una cobertura muy pobre en el sentido de las horas, porque para tener turno matutino y vespertino y para poder de alguna manera acomodar a maestros y a familias y todo, nos dieron una primaria de 4.5 horas diarias. Y además, desafortunadamente, hay un ausentismo magisterial muy grave. En esa cifra de ausentismo magisterial es uno de los rubros en donde México es número 1 en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Nada más en Chiapas ya se perdieron 60 de 200 días hábiles este año. Entonces, ya en horas efectivas, los niños mexicanos están yendo muchos menos horas a la escuela que los niños de otras. Entonces, menos años y también menos horas cada año. Pero vayamos a lo más importante, que es la calidad de esas horas. Porque si esas 4.5 horas fueran efectivas y además fueran de gran calidad, entonces nos sentiríamos más tranquilos. Pero veamos qué tipo de calidad de horas le estamos dando a nuestros niños. Estos son los resultados de la prueba PISA del año 2012, es la más reciente que tenemos, y esta prueba PISA no es perfecta, no hay prueba perfecta, pero mide competencias básicas en matemáticas, ciencias y comprensión lectora a los 15 años, en las poblaciones de 15 años de los países. ¿Por qué a los 15 años? Porque ahí terminas la educación básica. Entonces, lo que PISA quiere recoger es qué tanto aprendió un joven durante los primeros 9 años de escolaridad para prepararlo para la prepa y luego para la carrera, y de ahí para aprender toda la vida, ¿no? Y considera PISA, que no lo niega, se tienen que aprender muchas más cosas que estos 3 elementos y por supuesto, por ejemplo, no mide el tema valoral, no mide el tema ético o cívico, pero mide estas competencias básicas, ¿no? Y las hace comparables a nivel internacional. Entonces, déjenme, antes de llegar a México, llamar la atención sobre el hecho de que Shanghái, la provincia china de Shanghái, ganó en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Se los llevó a todos. Y no por poquito, se los llevó por un buen margen. ¿Qué quiere decir eso? Que los chinos ya entendieron lo que antes entendieron las poblaciones, las familias de Singapur, de Hong Kong, de Taiwán, de Corea, de Japón, que la educación es el único verdadero pasaje al siglo XXI, que solo la formación de capital humano te da desarrollo. Luego hay algunos países europeos, ahí está Suiza, ahí está Holanda, Finlandia, que es muy destacado, el primero de América, Canadá, en el lugar 13, es el sistema destacado americano de toda América, digamos, de educación. Vean a Polonia, aplastada por los nazis y luego por los soviéticos, está arriba de Alemania y de Rusia. O sea, las cosas sí se mueven, sí se mueven. Les adelanto, Corea, que cuando se combinan las 3 pruebas es número 1 del mundo,
en las 3 pruebas combinado, estaba empatado con México en resultados educativos en los 80s. Es decir, sí se puede uno mover. Vean este otro ejemplo. Está la superpotencia europea Alemania en 16 y Vietnam en 17. Vietnam es un país muy pobre, tiene un ingreso per cápita de $1,200, $1,300. Es más pobre que Chiapas y sin embargo se está moviendo en materia educativa. Educar en la pobreza es más complicado que educar en las oportunidades, pero no es imposible. Vietnam nos está dando un claro ejemplo. ¿Qué está haciendo? Así como Shanghái miró al sur, Vietnam volteó al norte y dijo, pues como lo están haciendo los de Hong Kong y los de Japón y los de... ¿no? Y ahí van. Luego vean, Estados Unidos tiene un atraso importante en el lugar 36, lo saben, se están moviendo muy duro para corregirlo. En parte ese resultado tiene que ver con los resultados de las minorías norteamericanas, porque es un país más abierto que otros a la inmigración, y el resultado de sus minorías en materia educativa es muy bajo, porque además reciben muchas veces a personas que vienen de hogares muy pauperizados, de familias muchas veces muy emproblemadas y que no tienen un hábito y una lógica de estudio. Entonces, pero están trabajando muy duro para que esa gente le den oportunidad de ir para adelante. Y si lo hacen, van a tener, a diferencia de otros países, una pirámide poblacional más sana, más joven que otros países. Entonces, Estados Unidos, en mi opinión, no es un país del pasado, es un país del futuro. Ojo. Estados Unidos tiene una fuerza vital muy grande todavía por desarrollarse, porque es joven, es un país joven. Japón es un país viejo, Alemania es un país viejo, Estados Unidos es un país joven, en parte por su población hispana. Y luego vean, el primer lugar de Latinoamérica es Chile, en el lugar 51. Y entre el 51 y el 65 se van a encontrar a 8 naciones latinoamericanas. Yo no tengo respuesta a por qué Latinoamérica falló de manera tan vertiginosa y tan grave en materia educativa. Pero lo que sí sé es que mientras no corrige estos resultados, no importa que sigan presumiendo sus playas, sus reservas petroleras, su gas, sus minerales, sus bosques, su agricultura, su ganadería, no la van a hacer. Solo la haces si preparas a tu capital humano. Porque no hay nada de lo que les estoy diciendo, ni en Singapur, ni en Hong Kong, ni en Corea. Y poco de eso hay en Japón. Y sin embargo, tienen un despegue tremendo económico y social que no tiene Latinoamérica. Entonces, yo creo que ese es el tema. Ahora, esta lámina que viene es la más importante que les queremos presentar el día de hoy. Este es el resultado de los jóvenes de 15 años de México en PISA 2012. Ojo, es solo el 70% mejor de la generación, porque ya vimos que el 30% no llega a este nivel educativo. Entonces, dicen en México, es injusto compararnos con Corea y con Finlandia. Esa es una tontería decirlo, porque el mundo nos compara, punto. El mundo está abierto, el mundo no espera a si es justo o no es justo, así es, ¿no? Ese no es un hecho que nosotros podemos variar, por un lado. Y por otro lado, porque el 100% de los finlandeses, de los coreanos, de los polacos, ¿no?, están en la escuela a los 15 años. Entonces es injusto para ellos, porque estamos comparando al 70% mejor de México contra el 100% de esas naciones. Entonces, más bien es al revés. Pero bueno, vayamos al detalle. En matemáticas, de 0 a 6 niveles, México tiene a 54.7% de sus alumnos en nivel 0 y 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que fueron 9 años a la escuela y no aprendieron nada. Es una simulación. Es una simulación. Les pusieron, fíjense, para llegar allí, los tuvieron que haber pasado los maestros de todos esos 9 años, por lo menos con 6 o 7 calificación, y a muchos de ellos los pasaron con 8, 9 o 10.
Pero cuando llega un examen que mide su competencia de una manera un poquito más rigurosa, un descalabro total para el 54% de la generación. Otro 27, 6 de calificación, de panzazo. Si le sumamos, estamos como en el 73% de la generación reprobada o de panzazo. Ustedes me van a decir si un sistema que reprueba el 73% de sus estudiantes para el mundo se puede decir sistema educativo. Les pregunto, ¿generaciones heridas? Por supuesto que estamos hiriendo a cada generación de este país. Esto es una simulación. Esto habla de un sistema que le falla a los niños, a los jóvenes y a las escuelas y a los verdaderos maestros de este país. Y como pueden ver en ciencias y en lectura, el resultado anda también arriba del 70%. Si te vas a Nuevo León, acabamos de estar ahí antier, entonces es 70 y bajos. No se crean que en Nuevo León se va a 50, ¿eh? Y si te vas a Guerrero, a Chiapas, a Michoacán, pues te vas a 80 y pico de la generación. Pero esa es también la diferenciación, ¿eh? No se crean que tenemos un estado que digamos, no hombre, esos cuates están como los de Singapur o esos cuates están como los alemanes. Ninguno se salva, ni en el norte ni en el sur. Sí hay unos que están mejor que otros, sin duda. Pero el reto es nacional. El reto es nacional, no se escapa nadie. Adelante. La coloratura aquí es lo único en lo que hay que poner los ojos. Necesitamos más verde y más amarillo y menos naranja y menos rojo. Y yo les pregunto, estando a favor de la reforma energética, de la reforma de telecomunicaciones, de la reforma laboral, como incipiente, se tiene que hacer mucho más en cada uno de esos campos de lo que ya se ha hecho. Pero les pregunto, ¿cuál de esas reformas va a resolver estos números? Ninguna. Son buenas, hay que ir por ellas, pero ¿nos van a quitar el rojo y el naranja de encima? No, eso es solo la reforma educativa. Y por eso, en mi opinión, es la reforma con mucho más importante de este país. Y no la que se hizo, vuelvo, la que tenemos que hacer, porque apenas fue un primer pasito. Apenas fue un primer pasito. Ante estos números, evidentemente, tenemos que hacer un sinnúmero de cosas para transformar la realidad. Adelante. Vean esta. Son los chavos que están en el nivel 5 y 6. Uno esperaría que de ahí van a salir quienes van a inventar los nuevos equipos tecnológicos, el nuevo transporte, quizá la nueva política pública, etcétera, ¿no? Sorprendente, Shanghái 55% de sus alumnos, Corea 30%, la OCDE anda en un promedio de 12.7 y México está en 0.6, no llega al 1% en excelencia en mate. ¿Ustedes han escuchado al secretario Choaifet o a algún gobernador cacarear estos números? ¿Los han escuchado siquiera informarnos de estos números? ¿Sí los tienen claros? Claro que los tienen claros. Claro que los tienen claros. Pero también tienen claro su interés de mantenerse en el poder. Y eso lo tienen más claro que esto, ¿eh? Eso lo tienen más claro que esto. Este es público y privado, es la combinación de resultados, pero ahora nos metemos al tema privado. Pero bueno, nada más regrésate tantito a esa. Les comento, Corea, que tiene 48 millones de habitantes, pidió el registro de 12,000 patentes el año pasado a nivel internacional. México pidió el registro de 233 patentes. Toda Latinoamérica pidió el registro de 1,200 patentes, cuando sumas de México a Argentina. Esto quiere decir que Latinoamérica tiene 10 veces más población que Corea y tiene 1/10 parte de las peticiones de registro
de patentes. Entonces, también nos hablan los políticos de la soberanía, ¿no? De la defensa de la soberanía nacional. Yo pregunto, ¿nos podemos defender realmente ante el mundo con estos números? No. Se es soberano cuando se es pleno, se es soberano cuando se es libre, se es soberano cuando se está preparado. Cuando no se tiene eso, no se es plenamente soberano. México no es plenamente soberano. México le va como le va al mundo. Y si el mundo crece, entonces jala a México. Y si el mundo decrece, entonces México se cae. ¿Qué está inventando México para el siglo XXI? Muy pocas cosas. Estamos haciendo lo que otros inventan y estamos consumiendo lo que otros producen. Porque no estamos creando capacidad inventiva. Esa es la verdad. Ahora, 90% de las escuelas no tienen primarias, no tienen laboratorio. Entonces, ¿de dónde van a salir nuestros científicos, nuestros inventores? Vuelvo a usar la palabra simulación. Simulación. Hacernos mensos. Disque escuelas con disque maestros para disque alumnos. En una mayoría. Hay buenas escuelas públicas, hay magníficas escuelas públicas. Hay buenas escuelas privadas, hay magníficas escuelas privadas que competirían con las mejores de otros lugares. Pero son una muy pequeña minoría. Y con eso no puedes mover a un país. Vean la parte privada. ¿Mejor que la pública? Sí. ¿Bien? No. Estás hablando de 68% en nivel 0, 1 y 2. 68%. Luego tienes una franja de 22 en 7 de calificación, digamos. Y luego en 8, 9 y 10, niveles 4, 5 y 6, solo tienes al 10% de los alumnos de las privadas. Tal vez pudieran estar peor si consideradas peso invertido, ¿no? No sé si hayan hecho ese análisis. Por supuesto que es menos costo efectiva, por un lado, y por otro lado, habría que considerar esto, Mario. ¿Qué tanto de esto se debe a la escuela y qué tanto de esto se debe a la condición socioeconómica del muchacho? ¿No? Si el muchacho nació en una familia bien avenida, con vocabulario, con biblioteca, con computadoras, con teléfonos, con viajes, con idiomas, con un año fuera, ¿no? Le estás dando una ventaja enorme a ese muchacho frente al muchacho de la escuela pública. Entonces, el resultado, por lo menos parcialmente, se debe a que ese muchacho ya venía con más ventajas en la vida que el muchacho que llegó a la escuela pública. Entonces, lo que quiere decir es que la escuela privada está agregando muy poco valor para los jóvenes mexicanos. Muy poco valor. Muy poco valor. Y déjenme mostrarles esta que es dolorosa, pero también hay que conocerla. Y luego ya me voy a la parte de qué estamos haciendo, ¿no? Porque está duro el azote. Bueno, y ahorita nos mudamos a qué hacemos, ¿no? Pero bueno, vean esta, porque esta sí concierne mucho a todos los presentes. Esto es PISA por nivel decil socioeconómico. El decil 10 con el 10 romano, el verde, ese es el 10% más rico de México. Y el cafecito en el 1 romano es el decil más bajo, el más pobre. Esta gráfica, que compara con 3 extraordinarios sistemas educativos, los 3 son muy buenos. Pero lo que nos dice es que el hijo de la señora que limpia los baños en el estadio de hockey en Quebec, su hijo está mejor preparado que el hijo del banquero, del político y del empresario de México. Y esta no es mi opinión. Estos son datos. Estos son datos. Y si ven, el decil más pobre de Corea está bastante mejor educado que el decil más pobre de Canadá. Está casi con la clase media de Canadá. Y los de Shanghái están casi como, digamos, la clase media de Corea. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? La élite de este país se olvidó de la educación pública, dijo, ellos están allá, pero también se olvidó de la educación de sus hijos. La diferencia entre el promedio de la OCDE del decil más alto y el decil más alto de México es más amplia que entre el promedio del decil más bajo de la OCDE y el decil más bajo de México. Déjenme ese choro traducirlo en esto. Están haciendo más los pobres por educarse que los ricos en este país. Tenemos élites adormiladas, bastante insulsonas y bastante poco participativas en su entorno social. Y eso ya no puede ser. El problema no nada más está abajo, está en la élite. Adelante. Al grado al que nos movemos, nos llevaríamos muchas décadas para alcanzar el promedio de la OCDE y para alcanzar a los más aventajados. Esto no puede ser. Esto, si aceleramos el paso, podríamos alcanzarlos en mucho menos tiempo. Pero al grado al que vamos avanzando ahorita, se llevaría. Por eso no puede ser que se sigan resistiendo a la reforma educativa quienes se resisten a la reforma educativa, porque quienes se resisten a esa reforma educativa nos dieron estos resultados, ¿no? La burocracia que todavía se opone, los sindicatos que se oponen, los padres que no le entienden y no le empujan, están abogando porque nos quedemos con un sistema que hiere a cada generación de niños y jóvenes mexicanos. Todos tenemos que ir por el cambio. ¿De qué va ese cambio? Bueno, de mal gasto. Hemos escuchado mucho en estos días últimos sobre el censo. Es el principal rubro de gasto del país. 20% de lo que gastan el gobierno en general en el país se gasta en educación. Y además muchos mexicanos tienen que gastar en adición a lo que el gobierno gasta para complementar por la vía privada o por cuotas para las escuelas públicas. Entonces, se gasta muchísimo dinero en México en materia educativa, más de 700,000 millones de pesos, pero el gasto es ineficaz, es inequitativo, está capturado, es ineficiente, es opaco, es corrupto. Creamos un sistema dentro del corporativismo mexicano, y yo sé que Paz lo ha denunciado esto en múltiples ocasiones. Dentro de ese corporativismo creamos un sistema en donde el privilegiado era el adulto, era el asalariado, era el aviador, era el comisionado, era el burócrata, era el líder sindical, no el auténtico maestro, ni el niño, ni la escuela, porque hay, dice el censo, alrededor de 298,000 personas que ganan como maestros en este país, pero no las encontraron cuando las personas que encuestaron fueron a censar las escuelas, no las encontraron en esa escuela en donde se paga su cheque o su depósito. 298,000, es decir, ¿qué cundió en nuestro sistema educativo? Nos hablaban en la presentación anterior de valores, pues ahí cundieron los antivalores. Y si tú corrompes la educación, es muy grave corromper la educación. Se te corre la corrupción. Entonces tenemos que empezar a corregir esto, porque hay que usar el dinero para bien de los auténticos maestros, hay que pagarles mejor, hay que capacitarlos a fondo, hay que invertir en formación inicial, hay que conectar todas las escuelas, hay que ponerles baños, agua, drenaje a las escuelas, porque ahí falta dinero. Y sin embargo, nunca le falta un cheque a una de estas personas que no trabaja para la educación, pero que gana de la educación, porque si no llega el cheque quincenal, entonces se arma la de San Quintín. Para eso sí no hay impunidad, ¿no? Pero para no tener baños en las escuelas, ahí sí hay impunidad. Pues tenemos que voltear esto, porque un sistema educativo que atiende las prebendas, las corruptelas y los intereses de los adultos y olvida a los niños y a las escuelas, pues es un sistema que tiene el mundo al revés. El sistema está para atender a los niños, a los maestros de veras y a las escuelas. Entonces, bueno, ayúdenos, por favor, corran la voz, que la gente firme en fin al abuso.
Ya van 238,000, 239,000 firmas, pero necesitamos miles y miles y miles más. Final. ¿Dónde lo podemos firmar? En finalabuso.org. Finalabuso. Y si corre por las redes de Red Familia, sería genial, porque necesitamos miles de voluntades para decirle al gobierno: corrige esto y usa bien el dinero, porque además ese dinero no es tuyo, gobierno. El dinero no es tuyo. El dinero es de los mexicanos y te lo confiamos a ti para que lo uses bien, pero es nuestro, entonces tengo el derecho a exigirte que lo uses bien. Adelante. Bueno, no me voy a meter mucho en el IDEI, es nada más cómo están los estados en México. Hacemos un ranking anual de cómo están los países, le tratamos de retirar los factores socioeconómicos, considerar factores para niños, para adultos, y nos da un ranking en donde Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Yucatán y Zacatecas son los estados que están destacando ahorita en materia educativa, son nuestros luceritos, son nuestro ejemplo. No están perfecto, pero están empujando. Pueden ver que ha habido cierta caída en Aguascalientes, Coahuila, Morelos y Nuevo León. Estancados, parece ser una palabra como que nos viene muy bien en México a todo, ¿no? La mayoría de los estados, la mayoría de los equipos de fútbol, la mayoría están estancados, ¿no? Hay algunos que están avanzando, pero pidieron algún impulso. Abajo, pero mejorando. Abajo y estancados, Guerrero y Tamaulipas, problemas seriosísimos. Y luego sistemas que son totalmente cooptados por las cúpulas sindicales y que están peor que cualquier otro en el país, Michoacán y Oaxaca. Adelante. Bueno, vámonos a qué hacemos, qué estamos haciendo y qué hay que hacer. En un estudio que se llama Ahora es cuando, que data del 2012, Mexicanos Primero plantea 4 caminos fundamentales para llegar a la mejora educativa. Primero, recuperar la rectoría de los asuntos educativos para el Estado democrático, no para el Estado totalitario, para el Estado democrático, pero arrancándole a los sindicatos su capacidad de condicionar y a veces simplemente hacer a un lado y tirar una política pública educativa. Porque a los sindicatos no los elegimos los mexicanos para que ellos dijeran qué debía de suceder en educación en el país. Elegimos a un gobierno. Y ese gobierno tiene la responsabilidad de conducir, de coordinar los esfuerzos en materia educativa en consulta, por eso digo, de un Estado democrático con todos nosotros, con todos los interesados en el ámbito educativo, incluyendo a los maestros. Pero antes la lógica era: yo te doy a ti prebendas crecientes, no hablo gobierno, yo te doy a ti prebendas crecientes, tú me das a mí estabilidad magisterial, orden en ese rubro que es muy importante, apoyo para mis elecciones, apoyo para el orden general en el país. Ese fue el entendimiento, fue un entendimiento político, no fue un entendimiento educativo. Y entonces politizó nuestro sistema educativo. Y ese sistema educativo nos arrojó estos resultados. Porque no es verdaderamente un sistema educativo, es un sistema de prebendas para adultos disfrazado de sistema educativo. Ahora hay que convertirlo en un sistema educativo entre todos. Ya no es el sindicato y el gobierno decidiendo en lo oscurito qué hacen. Y muchas veces el sindicato solito decidiendo lo que se hace. Punto 1. 2. Profesionalización docente. Si no tienes capital humano de primera en las escuelas, no puede salir capital humano de primera de las escuelas. Si no tienes buenos supervisores, directores y maestros, no va a haber buenos alumnos. Entonces, ese es el tema fundamental del futuro de la educación del país. ¿Qué pasaba en México? Primero, monopolio para las normales para surtir a las escuelas públicas. No hay competencia. Si tú vienes de la UNAM o del Poli o del TEC de Monterrey, no puedes dar clase en una primaria pública. Es decir, monopolizamos a nivel sindical desde la formación inicial. Luego, reclamamos plazas en automático. Todos los que salgan de la normal van para adentro. Saquen 10, 9, 8, 7 o 6. El nivel de las normales
se fue diluyendo, se fue corroyendo. Entonces ya no estaba preparando adecuadamente a maestros. Solo muy pocas normales verdaderamente tienen rigor. Entonces las escuelas de formadores de maestros no tenían rigor. Y luego viene la plaza en automático y luego, ojo, la plaza es vitalicia. Entonces, ¿qué es eso? ¿Un sistema de enseñanza o un sistema de empleo? Es un sistema de empleo. Con gente, eso sí, que enseña y que tiene vocación, porque hay muchos maestros muy buenos en México. Pero esos son los pocos que tienen vocación. Los muchos iban por una chamba. El deporte nacional no es el fútbol, es vivir del presupuesto. O hay otro segundo deporte nacional, evitar contribuir al presupuesto. ¿No? O evadir o vivir. ¿Qué margen le deja eso a México para resolver sus problemas de este tamaño? Entonces, tercero, gastar transparente y eficientemente el dinero, porque si lo tiras en aviadores, en comisionados, en cúpulas sindicales, en política, pues se lo quitas a la educación, se lo restas a los niños. Y luego, autonomía escolar y participación de los padres de familia. La OCDE es muy clara en decir, donde participan los padres de familia en la comunidad escolar, donde de veras se meten, no como nos metemos nosotros, ¿no? De que vamos una vez al año y al Festival de las Madres. No, meterse en la escuela y exigirle al director y a los maestros, eso eleva la calidad educativa de un país. El mero hecho de que se metan los papás. Entonces, esos son los objetivos para lograr más aprendizaje para las niñas y los niños de México. ¿Cómo se desdobla esto en la reforma constitucional? En 9 puntos, la tan llevada y traída reforma constitucional, lo que yo creo que nos avanza. 1, la definición de educación ya no es llevar al niño a la escuela, es que el niño aprenda en la escuela. El derecho es que aprenda, no que vaya. Oí por acá guarderías, con toda razón. Hemos estado llevando a los niños a que los guarden por un rato. Ahora, en la medida en que no me demuestres que ese niño aprendió en la escuela, te puedo demandar. ¿Por qué? Porque es un derecho humano fundamental. Nos podemos amparar. Ya hay juicios en marcha establecidos por Mexicanos Primero en contra de autoridades apoyadas en este nuevo precepto del tercero constitucional. Ahorita en preguntas y respuestas, si quieren, platicamos un poquito de eso. Segundo, no se vuelve a vender, rentar, heredar una plaza, ni vuelve a haber una plaza en automático en el futuro de este país. Solo los mejores de una generación de concursantes pueden ser maestros, directores o supervisores, porque también las plazas de directores y supervisores se concursan. Paso crítico, porque además te mejora para abajo. ¿Por qué te mejora para abajo? A ti tú pones una barrera de entrada, de veras la barrera, el concurso. Para abajo, ¿quién va a desperdiciar 4 años en una normal patito para luego ser reprobado en el concurso? Va a haber presión para mejorar la formación inicial. Y luego, para arriba, estás ingresando nada más a los que sacaron la calificación más alta. Con otra cosa, cualquier persona podrá participar en el concurso. Si vienes del UNAM, si vienes del TEC, si vienes del ITAM, si vienes de la Salle, si vienes de la Autónoma de no sé dónde, tú puedes aspirar a ser maestro de este país. Ya no nada más de las normales. Entonces, ¿qué? Las normales tienen competencia. ¿Y saben qué? Donde hay competencia hay mejora. Punto. Luego, evaluación obligatoria de todos los que ya son maestros. No ha habido, fíjense bien, año 2014, bueno, nos va a dar el año 2015 porque es cuando inicia la evaluación de los maestros. Nos dio el año 2015 y no ha habido en la historia de este país una evaluación universal de maestros. Déjenme ponerles el equivalente. Si ustedes tienen a un niño muy enfermito con neumonía, ¿se lo llevarían a alguien que no tiene un título y un certificado médico en forma? Bueno, lo que le hemos hecho a millones y millones y millones de niños y jóvenes de este país es llevarlos a lugares a que aprendan en donde las personas no están certificadas para enseñar.
Ahora todos los maestros se van a tener que certificar. Primero pasar el concurso y luego hay evaluaciones periódicas. Con consecuencias. Si tú no vas a la evaluación, la ley es muy clara, causa de rescisión automática. Te vas del sistema. Ahora, si te presentas al examen, hay de dos: si eres del viejo régimen, si eres del nuevo régimen. El viejo régimen dice: repruebas una, tienes que ir a capacitarte. Si no te vas a capacitar, te vas del sistema. Repruebas la segunda vez, te vuelvo a capacitar, te doy otro chance. Pero si vuelves a reprobar, te saco del grupo. Te mando a una chamba administrativa. No te saco del sistema porque ya te prometí una plaza vitalicia. Llegaste a partir del concurso del 12 de julio, fíjense qué tan pronto tenemos los primeros pasos de la reforma. El 12 de julio es el concurso. Llegaste a partir de ese momento, a la tercera reprobada, te vas. Causa de rescisión. Tenemos que renovar constantemente al cuerpo magisterial para darle calidad. La siguiente, mira. También no se trata nada más de garrote, también de zanahoria. Si tú te va bien en el examen, si tú enseñas, si tú contribuyes, si tú te capacitas, yo te voy alentando por mérito. No porque eres el compadre, no porque eres el amigo del líder sindical, no porque tú me convienes, no porque eres el más grillo, sino porque eres el que le va mejor en las evaluaciones, el que más enseña. Entonces vas para arriba. Entonces vamos limpiando el cuerpo magisterial, y si se limpia el cuerpo magisterial, se limpia la educación. El INE, organismo autónomo, mismo nivel que el Banco de México, es el árbitro. Y el árbitro tiene tarjeta amarilla y tarjeta roja, porque pone los lineamientos para las evaluaciones y dice: Oaxaca, tú te burlaste de los lineamientos, tu evaluación es nula, no hay promociones, vuelve a hacer el examen. Si se porta bien al INE y a la altura, y eso está por verse, vamos a tener un árbitro de peso en el sistema educativo nacional. Luego, mayor transparencia. Ya les hablamos del censo. Todo inició por una sencilla pregunta. Fíjense, hay que hacer la pregunta correcta. Hace 5 o 6 años preguntamos: ¿dónde está mi maestro? Así se llamó el programa, ¿dónde está mi maestro? ¿Y qué quería decir eso? Queremos saber cuántos maestros hay, quiénes son, si están preparados, si no están preparados, cuánto ganan, ¿no? Si tienen 1, 2, 3, 4, 5 plazas. Queremos saber, los pagamos nosotros, queremos saber. Nadie pudo responder. Ni el presidente, ni el secretario, ni los gobernadores, ni nadie. Entonces, ahora en las campañas se obligaron, todos los candidatos prometieron hacer un censo, y el presidente cumplió. El 1 de diciembre mandó a hacer un censo. Entonces, ese censo es buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias, que ya sabemos. Malas noticias, que lo que sabemos está cañón. Horrible, pero ya lo sabemos. Entonces podemos ir a corregirlo. Podemos generar presión para corregirlo. Entonces, es muy importante eso. Luego, esa es la foto. El video es el sistema de información y gestión educativa. Lo tienen que echar a andar en los próximos meses. Con base en el censo, no permitimos que se desactualice todo esto, porque si lo permites, al rato la foto ya se te distorsionó y ya no sabes de nuevo dónde están las cosas. El gran fraude, nosotros decimos que en educación, en el pago de los maestros, se cometía el robo del siglo cada año. Calculamos en por lo menos 35,000 millones de pesos el desvío. Ese es un número, cada año 35,000 millones de pesos. 35,000, firmen en fin al abuso, ayúdenme. 35,000 millones de pesos cada año, y probablemente es mayor el desfalco. Y luego llevarnos a padrones actualizables estatales y nacionales que surtan al sistema de información y gestión educativa. Más autonomía escolar y participación ciudadana. Este junio y julio hay jornadas obligatorias en las que los directores tienen que estar frente a los padres explicándoles por qué nos fue así en enlace, por qué, en qué nos gastamos la lana, cuáles son los planes para el año venidero, qué pueden hacer ustedes, qué vamos a hacer nosotros. Eso se va a llevar tiempo en que cunda una verdadera participación de los padres, pero ustedes, con la especialidad que tienen y la conexión fundamental que tiene que haber entre el hogar, la familia y la escuela, deberían de concentrarse en que los
se llaman consejos de participación social en las escuelas, tengan verdadera vida. Porque el día que tengan vida vamos a tener auditores en las escuelas, y el día que tengamos auditores en las escuelas se van a hacer bien las cosas en las escuelas. ¿Y quién es ese auditor? Es el padre de familia. El papá no puede entregar al niño y olvidarse del niño. Tiene que ir con el niño y sentirse parte de la comunidad escolar. Si no, difícilmente va a salir este tema adelante. No va a ser sencillo. La siguiente, mira. Se ve bien en papel como primeros pasos de reforma, pero la clave es la implementación. Este es el tema de temas. Y no va a ser fácil implementarlo porque hay 220,000 escuelas en el país y más de 2 millones de personas que trabajan en las escuelas que muchas de ellas no quieren esta reforma. Y van a estar presionando o de alguna manera diluyendo la reforma en el sitio, ¿no? Adelante, mira. Por eso creamos el Ojo Ciudadano. Es una organización que reúne a más de 100 organizaciones. No estoy seguro, Mario, si Red Familia ya está aquí, pero nos encantaría que participara. Muy probablemente sí esté ya aquí. Ya está. Excelente. Mil gracias. Estas 100 organizaciones estas son las acciones que tienen que suceder en los próximos meses. Este es el responsable y esta es la fecha. Y hay una lupa ciudadana puesta sobre todo el proceso. Estamos en el último renglón, en el paso 8 de derecha a izquierda. Se ve que Mario ya tiene el ojo entrenado. Bueno, esto es absolutamente fundamental que lo hagamos vivo. Beto nos ayudó a echar a andar todo esto. Métanse a la página, hay un semáforo donde le ponemos verde cuando lo hicieron bien, amarillo cuando se tambaleó y rojo cuando no lo están haciendo bien. Y luego vamos a ruedas de prensa a demandar que las cosas se hagan. A principios de abril demandamos que por lo menos 6 o 8 estados de la República incumplieron al armonizar sus leyes a los preceptos federales, y 2 semanas o 3 semanas después el Ejecutivo anunció que se iba en controversia constitucional en contra de 6 estados. Está bien, o sea, yo te digo, aquí falta y tú le metes, ¿no? Vamos a ver qué define la Corte, pero ya activamos a la Suprema Corte de Justicia en torno a la reforma educativa. Entonces está bien, ya metimos otro actor y hay que seguir metiendo a todos los actores para atender esto. Ahí está más o menos cómo calificamos nosotros a los estados en esta materia, ¿no? Adelante. Bueno, es realmente una oportunidad histórica, sí lo es, créanme, porque se llevó mucho tiempo abrir la posibilidad de que se reformara la Constitución y todo lo que de ahí deviene. Eso se ve una vez cada generación o 2 o 3 generaciones. Ahora aprovechémoslo al máximo y generemos tracción. Ya reformamos algo, vamos por otra reforma y luego vamos por otra reforma y luego vamos por otra reforma, con un sentido de urgencia perseverante. Dice David Calderón, nuestro director general, esta frase viene de él, parece contradictoria, no lo es. Tenemos que tener un sentido de urgencia permanente en torno al tema educativo. Si como país podemos mantenerlo y mantener la presión sobre los actores para que se hagan las cosas, le vamos a hacer un gran favor a México. ¿Se va a llevar tiempo? Sí, porque en materia educativa y en un sistema en donde estudian en educación básica 25 a 27 millones de niños y jóvenes, no puedes mover la aguja rápidamente. Más razón para empezar ya. Si alguien hubiera empezado hace 30 años, ahorita otra nos cantaría. Pues empecemos nosotros con mucha generosidad a hacerlo y a no soltarlo, para que dentro de 30 años alguien diga, oye, por lo menos estos cuates lo intentaron, se aventaron, alzaron la voz, se involucraron, ¿les salió perfecta? ¿Seguro? No, eso no es posible, pero adelantaron las cosas y nos pusieron en un piso
superior en el que estábamos para irnos por más pisos superiores, porque este tema nunca se acaba, el de la educación nunca se acaba, el de la familia nunca se acaba. Sí, lo intentaron con todas sus fuerzas y ayudaron en esto. Y ahora nosotros vamos por esto otro. Con la lógica de que además cuando tú preparas gente, cuando tú empiezas a mejorar el capital humano en un país, ese capital humano se va a encargar de encontrar las maneras de hacer muchas otras cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, nos encontramos aquí con Claudio X González, el expresidente de Mexicanos Primero. Claudio, ¿cómo te sentiste aquí participando con las instituciones de Red Familia? No, pues encantado, la verdad es que siempre nos ha acompañado Red Familia en esta causa de mejorar la educación en el país. Han sido compañeros muy solidarios en una lucha que es difícil, que se va a llevar tiempo. Hoy venimos a refrendar lazos, a acercarnos, a asegurar que haya una sinergia entre Red Familia y Mexicanos Primero para que hagamos todo lo que tenemos que hacer los mexicanos para seguir moviendo nuestro sistema educativo en el sentido correcto. Me sentí como en casa, tengo muchos amigos dentro de esta red y nos sentimos que en Red Familia tenemos, digamos, a una organización hermana. Gracias, Claudio. Las familias de México, ¿cómo las ves? ¿Cuál es la observación que puedes hacer? ¿En qué nivel estamos? ¿Cómo colabora la familia para la educación en México? No, bueno, pues la familia es el núcleo de todo en una sociedad. Es muy importante seguir trabajando en fortalecer a nuestra familia, en llenarla de valores, en llenarla de cariño, en llenarla de entrega hacia no nada más los miembros de la familia, sino también hacia la comunidad. Digamos, esa extensión de la familia más allá del hogar, de ayudar al vecino, de ayudar al de la cuadra, de ayudar al de la comunidad, de ayudar a su país. Yo creo que debemos de sembrar en nuestras familias ese sentido de responsabilidad de nuestros hijos, de que no la tenemos que jugar por México, no la tenemos que jugar por los que menos tienen, tenemos que hacerlo con los valores universales que se inculcan en casa y tenemos que hacerlo de manera muy perseverante porque tenemos problemas serios y solo el tiempo nos ayudará a resolverlos. Pero siempre la familia es el núcleo de la formación y de las soluciones en un país. Claudio, la última pregunta. Los padres de familia como punto fundamental, al igual que el maestro, de formar a los futuros profesionistas, a los futuros políticos y educadores de México. ¿Cómo debe el padre de familia involucrarse en la educación de su hijo? Bueno, la responsabilidad fundamental sobre la educación de un niño y de una niña no es de la escuela, es del padre y de la madre de familia. Entonces no olvidemos eso nunca. Segundo, está la escuela para ayudarnos en muchas cosas en donde los padres carecemos de los conocimientos técnicos que deben de tener los niños y también para seguir formando a los niños en los valores. Pero tiene que haber una simbiosis, una sinergia, un acercamiento profundo, digamos, entre la familia y la comunidad escolar. La familia es parte de la comunidad escolar, así nos tenemos que sentir, tenemos que participar en las escuelas de nuestros hijos. La experiencia internacional demuestra que donde participan más los padres en las comunidades escolares, mejores resultados hay. Entonces todo parte de casa, todo regresa a casa, pero también está esta interfase de la escuela en donde la familia tiene que participar activamente en la comunidad y luego tiene que haber una integración y una lógica de complementación muy importante entre la familia y la escuela en sus diferentes niveles. Nunca podemos separar a la escuela de la familia ni debemos de separar a la familia de la escuela. Claudio, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho.